Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Amigo, amiga que nos sintoniza, te saluda Jesse Orozco. Bienvenido a Solas con Jesús Radio. Hoy no solo voy a darte las buenas tardes, voy a desearte que tengas un día maravilloso, porque quizá en este momento tus días están lejos de ser maravillosos. Quizá hace semanas que no amaneces con energía. Quizá la noche se te hace larga, interminable, mientras el cuerpo te duele o la mente no te deja descansar. Quizá estás en una cama de hospital, escuchando este programa a través de un teléfono o una radio de mesita de noche. Quizá estás en tu casa, solo, con una enfermedad que nadie más entiende, o un dolor que no se va, pero que te consume. Por eso quiero que hoy hagamos algo diferente. Quiero que dejemos las máscaras en la puerta. Quiero que hablemos con la verdad. Porque la vida no es solo días de sol y risas. La vida también tiene noches oscuras, valles profundos, caminos que parecen no llevar a ninguna parte. Y si tú estás hoy en medio del dolor, quiero que sepas algo desde el primer minuto. No estás solo. Todos hemos conocido el sufrimiento de alguna u otra manera. Hemos visto la enfermedad tocar la puerta de la casa. Muchos hemos estado de rodillas al lado de una cama, rogándole a Dios por una salida. Muchos hemos sentido el peso de una prueba que parecía sobrepasarnos. Y es por eso que puedo decirte algo que quizá otros no se atrevan a decir. Está bien que te duela. Está bien que tengas preguntas. Dios nos espanta de ellas. Él no se ofende por tu honestidad. Hoy quiero llevarte de la mano a un lugar. No es un lugar físico, es un jardín. Un jardín con árboles centenarios, con sombras frescas, pero también con un sudor que parece sangre. Es el Getsemaní. Ahí en este jardín vemos algo que nos deja sin aliento. Si nos detenemos a mirarlo con atención, vemos a un hombre joven, en la plenitud de su vida, con la fuerza de sus 30 años, pero está en el suelo, no duerme, no descansa, está postrado con el rostro en tierra. Los evangelios nos cuentan algo que a veces leemos con prisa, pero que merece una eternidad de meditación. En Mateo 26, del 36 al 44, leemos: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar de mí, que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Así como en Marcos capítulo 14, encontramos otra ventana del mismo suceso en Lucas 22 del 39 al 46, donde está escrito: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra,
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pongamos atención en este detalle. Sudor como gotas de sangre. Los médicos lo llaman hematidrosis. Ocurre en situaciones de estrés extremo, cuando los capilares que rodean las glándulas de sudor se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es un mito, es un fenómeno físico real que habla de la angustia que rebasa los límites de lo humano. ¿Por qué estaba así Jesús? Él sabía lo que venía. Sabía que al amanecer lo azotarían, lo escupirían, lo coronarían de espinas, lo clavarían en una cruz. Pero no era solo el dolor físico. Los mártires han soportado torturas horribles, cantando himnos. Había algo más profundo. Lo que destrozaba a Jesús en Getsemaní no era enfrentar el enorme dolor. Era el horror de lo que ese dolor significaba, la separación del Padre, llevar sobre sí los pecados del mundo, convertirse en maldición por nosotros. Y en medio de esa agonía, Jesús dijo algo que quiero que escuches con atención. En Mateo 26:39 registra: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la clave de todo. Jesús no negó su dolor, no fingió que no le importaba, no actuó como un estoico impasible. Lloró, sudó sangre, pidió que si había otra manera que se la mostrara, pero al final dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que llamamos confianza. Es la decisión de confiar a pesar de que nosotros como humanos no tenemos todas las respuestas, porque confiamos en quien dirige el barco, siempre y cuando hagamos como Jesús, entregar el control del timón al Padre Celestial y aceptar su voluntad. Déjame preguntarte algo, amigo que nos escuchas, y responde con honestidad, aunque sea en tu corazón. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el sufrimiento? Porque todos tenemos una. No hay nadie en este planeta que se escape del dolor. La enfermedad es una de las puertas por las que todos, tarde o temprano, tenemos que pasar. Quizá hoy estás enfrentando un diagnóstico que te hizo caer de la silla. Esas palabras que los médicos pronuncian con un tono neutro y que a ti te suena a sentencia. Quizá es cáncer, quizá es una enfermedad degenerativa, quizá es un dolor crónico que no tiene nombre ni cura, solamente existe. Tal vez no eres tú, sino un familiar muy cercano, y por el amor que le tienes, siente tanto dolor que es como peor que si fuera usted quien lo está padeciendo. Quizá no es tu cuerpo, sino tu alma. Tal vez está pasando por una depresión que le ha robado la capacidad de sentir. Te levantas por la mañana y no encuentras razón para salir de la cama. La comida no te sabe a nada, la música no te conmueve, la gente te agota y te sientes culpable porque piensas que un creyente no debería sentirse así. O quizá el dolor viene en forma de una pérdida. Alguien que amabas ya no está. Su silla está vacía, su voz no volverás a escucharla en este mundo. Y te quedas con ese vacío que parece que nada ni nadie puede llenar. En cualquiera de estos casos, quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Dios no te ha abandonado. Y no lo digo como un cliché, te lo digo porque lo he experimentado. Hay un libro en la Biblia que muchos evitan porque puede ser un poco incómodo la historia. Se llama Job, la historia de un hombre que lo perdió todo. No perdió la cartera, no perdió un empleo, perdió a sus hijos, todos sus hijos, perdió su salud, perdió su fortuna, perdió su reputación, y sus amigos, en lugar de consolarlo, vinieron a decirle: algo malo debes haber hecho, Dios te está castigando. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has escuchado o te has dicho a ti mismo que si estás sufriendo es porque Dios está enojado contigo? ¿Cuántas veces has pensado que la enfermedad es un castigo divino por algún pecado que cometiste en el pasado? Bueno, déjame librarte de esa carga hoy. No digo que nuestras acciones no tengan consecuencias, pero la Biblia es muy clara
que en este mundo caído el sufrimiento no siempre es el resultado directo de un pecado específico. Jesús mismo lo aclaró en Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay que aclarar algo, no es que Dios causó la ceguera para luego lucirse curándola. Lo que Jesús estaba diciendo es que el sufrimiento en un mundo roto por el pecado se convierte en un escenario donde la gloria de Dios puede manifestarse. No es que Dios quiera el dolor, es que Dios puede redimirlo. Puede tomar lo que el enemigo quiso para destrucción y convertirlo en un altar de testimonio. Quiero leerte algo que está en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Pablo, ese hombre completamente consagrado a Dios, a la predicación del Evangelio, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, el que plantó iglesias por todo el imperio romano, tenía un problema, dice la Escritura. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos con certeza exactamente qué era ese aguijón en su carne, pero se puede deducir que era algún tipo de dolencia física persistente. No importa el diagnóstico, lo que importa es su reacción. Dice: 3 veces rogué al Señor que lo quitara. 3 veces oró pidiendo sanidad. ¿Y qué le respondió Dios? Un sí, un no, ninguno de los dos. Dios respondió: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está. No le quitó el aguijón, le dio gracia para llevarlo. Ahí está el corazón del Evangelio para los que sufren. Dios no siempre nos libra del problema, pero siempre nos da lo que necesitamos para sostenernos en medio del mismo. Su gracia no es un escudo que evita que nos disparen, es una fuerza que nos mantiene de pie aunque las balas nos hieran. Pablo entendió eso y escribió las palabras que parecen locura para el mundo. En 2 de Corintios 12, del 9 a 10, sigue diciendo en este mismo texto, en este mismo capítulo de Corintios: Por tanto, me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? A ver, ¿gozarse en las debilidades? ¿Alegrarse en la enfermedad? Eso suena como sin coherencia, casi a locura. Pero Pablo no estaba diciendo que el dolor sea agradable. Estaba diciendo que había descubierto un secreto. Cuando él era débil, entonces Dios le fortalece, porque su fuerza no venía de sus músculos, ni de su salud, ni de sus recursos. Venía de que Cristo habita en él. Amigo que estás escuchando, quiero que sepas que el Evangelio no te promete una vida sin dolor. Si alguien te vendió esa versión del cristianismo, te vendió un producto falso. Jesús nunca prometió ausencia de problemas. De hecho, dijo lo contrario. En Juan 16:33 leemos: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa no es que no habrá tormentas. La promesa es que hay un capitán en la barca que no se ahoga. La promesa no es que no habrá fuego. La promesa es que habrá un cuarto hombre en el horno caminando junto a ti. Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, que se describe la historia en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor los arrojó al horno de fuego, 7 veces más caliente de lo normal.
El fuego era tan intenso que mató a los soldados que los lanzaron, pero dentro del horno ellos estaban ilesos, y había con ellos uno que se describe en el lenguaje de los caldeos, como ellos eran politeístas, como hijo de los dioses. Dios no evitó el horno, pero sí envió a quien los protegiera del fuego. Esa es la promesa que encontramos en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se refiere a que Dios te va a acompañar con los problemas, no precisamente a que te puedas prender fuego y no te vas a quemar. Déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida hace años en que pasé por una prueba dura. Un familiar muy cercano enfermó gravemente. No entraré en detalles, pero recuerdo noches enteras en salas de espera de hospitales con esas luces fluorescentes que nunca se apagan, el olor a alcohol y desinfectante y el ruido de los monitores que están pillando. Recuerdo estar sentado en una silla de plástico duro sintiendo que el techo se caía encima. En medio de esa noche, cuando ya no sabía qué pedir, un hermano de la iglesia me envió un mensaje con un texto. Era Salmos 34:18. Lo busqué en mi Biblia de bolsillo, la que llevo conmigo normalmente. Decía: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En ese momento entendí algo que nunca había visto de esa manera. Dios no solo está sentado en el cielo, lejano e indiferente, viendo mi dolor como quien ve una película, no. Él está cercano, está aquí, está conmigo en la sala de espera, está conmigo en esa cama de hospital, está conmigo en esa noche de insomnio. No me dijo por qué, no me explicó el propósito al instante, solo me recordó que estaba cerca. Y en ese momento eso fue suficiente. Quizá hoy tú necesitas escuchar eso. No necesitas una explicación teológica de por qué te duele el cuerpo. Necesitas saber que no estás solo. Necesitas saber que hay alguien que entiende tu dolor porque ya lo ha vivido. Porque Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús experimentó hambre en el desierto. Jesús experimentó cansancio junto al pozo de Jacob. Jesús experimentó la traición de un amigo, experimentó el rechazo de los suyos y experimentó la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Él sabe lo que es que el cuerpo falle. Él sabe lo que es pedir que pase la copa. Él sabe lo que es gritar desde la cruz, como registra en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tienes un Dios teórico, tienes un Dios encarnado, un Dios que habitó entre nosotros y que lloró en la tumba de Lázaro, como está en Juan 11:35, el texto más corto de la Biblia, pero uno de los más profundos. Jesús lloró. No lloró porque no supiera que lo iba a resucitar. Lloró por el dolor de sus amigos que a él le importaban y le importan. Y ahora, en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, Él está contigo. No te está juzgando, no te está midiendo, no te está diciendo que tengas más fe. Está sentado a tu lado en silencio acompañándote. Porque a veces el mejor consuelo no son las palabras. A veces el mejor consuelo es la presencia. Y quiero llevarte a otro pasaje que está en Isaías 53, del 3 al 5. En este capítulo, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, describe al Mesías que vendría y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Escuchaste bien? Llevó él nuestras enfermedades.
no es poesía, es profecía. Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, vino a cargar con nuestras dolencias. En los evangelios, cada vez que sanaba a un enfermo, estaba anticipando lo que haría de manera definitiva en la cruz. No solo estaba arreglando un problema temporal, estaba declarando que el reino de Dios había llegado, y que al final en este reino, la enfermedad y el dolor no tendrían la última palabra. Porque aquí está la paradoja. Aunque Jesús sanó a muchos durante su ministerio terrenal, no sanó a todos. Pablo tenía su aguijón. Timoteo tenía problemas de su estómago. En 1 de Timoteo 5:23, Pablo le aconseja: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y de Trófimo, en 2 de Timoteo 4:20, dice: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hay cosas que la Escritura no nos revela, pero en lo que tenemos certeza es que la voluntad de Dios no es que suframos eternamente. La Biblia dice en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza. No es una esperanza vaga de ojalá que después de la muerte haya algo mejor. Es una seguridad anclada en la resurrección de Jesucristo. Quiero hablarle a alguien que quizá está escuchando y está en una situación límite o muy crítica. Quizá los médicos ya no tienen nada que ofrecerte. Quizá has agotado todos los tratamientos. Quizá te han dicho que te prepares, que el tiempo se acaba. Amigo, amiga, escucha bien. La muerte no es el final para el que está en Cristo. No es un punto final, es un punto y coma. Es un paso a la verdadera vida. Pablo lo dijo con una confianza que desafía la lógica humana en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien decir que morir es ganancia? Solo si está absolutamente seguro de que lo que viene después es infinitamente mejor que lo que se queda atrás. No estoy diciendo que no debas luchar. Al contrario, hazlo, lucha, busca tratamiento, ora por sanidad. La fe no es pasividad. Pero que tu paz no dependa del resultado de un análisis médico. Que tu esperanza no se derrumbe si el médico trae malas noticias. Porque tu esperanza no está en la medicina. Tu esperanza debería estar en un nombre que es sobre todo un nombre: Jesús. Él dijo en Juan 11, del 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si hoy estás enfrentando la posibilidad de tu propio fallecimiento o la de un ser querido, quiero que sepas que Jesús ya pasó por ese valle y salió del otro lado. Su resurrección es la garantía de que nosotros también saldremos. No es un consuelo barato, es la roca sobre la cual podemos pararnos cuando todo el suelo se está hundiendo. Quizá tú estás escuchando esto y no eres creyente. Quizá siempre has pensado que la religión es un invento humano, un cuento para los débiles. Pero hoy, en medio de tu dolor, te das cuenta que tus propias fuerzas no son suficientes. Ya has intentado ser fuerte, has intentado negarlo, has intentado ahogar el dolor en trabajo, en entretenimiento, en alcohol, en lo que sea. Y nada de esto ha funcionado. Quiero decirte que Jesús no te está esperando con una lista imposible de requisitos. No te está pidiendo que limpies tu vida antes de venir a Él. Te está diciendo como en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero quizá te preguntes, ¿cómo recibo ese descanso? ¿Cómo me acerco a Dios? Bueno, la Biblia no nos deja en oscuridad. Dios ha revelado en su palabra un plan muy claro y sencillo para que todo ser humano pueda ser salvo. No es una oración mágica repetida sin entendimiento. Es una respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por ti en Cristo. Permíteme mostrarte paso a paso lo que la Escritura enseña. No es una invención humana, son palabras de Dios.
Primero es oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso estás escuchando este programa hoy, porque Dios está sembrando tu semilla en tu corazón, pero no basta con oír, hay que responder. La segunda parte es creer. Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Hebreos 11:6 nos enseña, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Juan 8:24 dice, ahí Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La tercera parte es arrepentirse. Creer no solo es un asentimiento, una aceptación intelectual, es un cambio de dirección. Arrepentirse significa dar la vuelta, dejar el pecado y volverse a Dios. Hechos 17:30 declara, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Hechos 3:19 añade, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La cuarta parte es confesar. No podemos ser cristianos en secreto. Jesús dijo en Mateo 10:32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en Romanos 10, del 9 al 10 también encontramos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La quinta parte, y ya casi última, es ser bautizado. El bautismo no es un simple rito o tradición, es la sepultura del viejo hombre y el nacimiento a una nueva vida. Es el momento en que el pecado es lavado. Marcos 16:16 ordena, Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego en Hechos 2:38 Pedro responde a los que preguntan qué hacer para ser salvos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 22:16 encontramos otro ejemplo, donde Ananías le dice a Saulo, es decir, Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es por inmersión, como nos enseña en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El sexto y último paso de la salvación es ser fiel hasta el fin. La salvación no es un evento de un solo momento, es un camino de fidelidad. Dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y Colosenses 1:22 y 23 explica, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amigo, amiga, este es el plan de Dios. No es complicado, pero es completo. No es una oración pasajera, es una vida transformada. Si tú, hoy, en medio de tu dolor, quieres responder a Dios, quiero invitarte a que no te quedes donde estás. Busca que se te predique el Evangelio puro, que se te enseñe la palabra, donde puedas confesar tu fe en Cristo y ser bautizado para perdón de tus pecados. No dejes pasar este día, el Señor te está llamando. Amigo que nos sintoniza, llegamos al final de este programa. Hemos hablado del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, no porque quiera entristecerte, sino porque quiero que sepas que en medio de la noche más oscura hay una luz que no se apaga.
Esa luz es Jesús. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puede que tu cuerpo te duela, puede que tu corazón esté quebrantado, puede que las fuerzas te falten, pero si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Tal vez no todo lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Un día, muy pronto, este valle de lágrimas quedará atrás. Un día no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Un día veremos a Jesús cara a cara y entenderemos por qué cada lágrima valió la pena. Mientras llega ese día, camina con Él, apóyate en Él, háblale en las noches de insomnio. Él te escucha, Él te sostiene. Recuerda, cuando no puedas caminar, Él te llevará en sus brazos. Cuando no puedas orar, el Espíritu intercederá por ti con gemidos indecibles. Como dice en Romanos 8:26, cuando tu fe sea tan pequeña como una semilla de mostaza, Él la hará crecer. Porque el amor que tiene no es un amor que se va cuando tú te enfermas, es un amor eterno, fiel e inquebrantable. Estuviste en A Solas con Jesús Radio, yo soy Jesse Orozco, que Dios, el Dios de toda consolación, te consuele en todas tus tribulaciones. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, como está en Filipenses 4:7 escrito. Hasta la próxima y recuerda, no estás solo. Dios te bendiga. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Y recuerda, Cristo vive. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor.